¡Ah! ¿Sabes? Lo he considerado. ¿Qué ha considerado, señor Morticio? Vamos a empeñar el alma con tal de evitar este humo aquí. Le recomiendo que busque este famoso negocio que aquí en México iniciara hace muchos años el ilustre don Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla. ¿Y eso cuál es? El Monte de Piedad, claro está. Para los amigos que no conocen qué es eso del Monte de Piedad, les diré que es un lugar donde la gente aquí en México va a empeñar sus objetos con tal de obtener inmediatamente algún tipo de dinero. Sin embargo, eso es lo que sabe la mayor parte de la gente en México. ¿Ah? Lo que no saben es la oscura leyenda detrás de don Pedro Romero de Terreros. ¡Ah! Señores y señores, esto es lo que tenemos para esta noche. Sean ustedes bienvenidos a las sombras. Suele decirse que las personalidades famosas tienen la peculiaridad de atraer los problemas más que los demás seres humanos. La vida de no pocas celebridades está sujeta a lo que se dice de ellos, y mucho de su estabilidad depende de ello. Adquiere por ello mucha más importancia saber de la vida secreta de estas personas. Cada historia sobre ellos vale oro por satisfacer el morbo de las personas. Hay un hecho que suele ser incómodo al mencionarse, pero que tiene un sentido verdadero muy interesante. Se refiere a las razones por las que un espectador o un lector se sienten motivados de seguir el destino final del personaje protagonista de alguna historia. Ello es por causa del morbo. No hay ningún lector o espectador que desee seguir el transcurso de una historia donde sus personajes no tienen un momento de conflicto o de aflicción. El público que asiste de un modo u otro al evento de una narración se deja seducir por su interés, que puede llegar a ser malsano en su concepción, o bien interesado en los aspectos prohibidos, escabrosos o turbios que pueden constituir el destino final del personaje en cuestión. Por ello, no debe sorprendernos que en muchas ocasiones el interés por lo ficticio decae y la gente no se siente tan atraída a los eventos narrativos ficticios, y sí, en cambio, a los chismes de espectáculos, las notas de la farándula o de los acontecimientos sociales. Estos últimos tienen el atractivo para el morbo de que son eventos que se producen en la realidad. ¿Acaso esto les da el último toque a un aliciente para la curiosidad malsana? Y de ser así, ¿qué puede probar esto de la conducta humana? ¿Que nos encanta ver a la gente en desgracia y verla salir de esas situaciones? ¿Que nuestro morbo está satisfecho al proyectar nuestros ánimos sobre la vida de estas personas? Yo al menos no lo sé. Pero les propongo esta historia para comprenderlo. Y de paso, sabemos por qué no es bueno permanecer a deshoras en la hacienda de San Miguel Regla. Para los mexicanos, quienes viven en las urbes importantes del país, contar a veces con un dinero que les ayude en los momentos difíciles es indispensable. Y cuando han fallado otras opciones, como los créditos y los préstamos, a veces no queda sino prescindir de alguna de las posesiones más preciadas, al menos por un tiempo, mientras se consigue una cantidad por el objeto correspondiente, empeñándolo en el famoso Monte de Piedad. Se sabe que una de las instituciones crediticias más famosas es el Monte de Piedad, y tanto en bromas como en serio suele citarse a su creador, don Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla. Pero esto no es más que una sola referencia de las muchas cosas que se saben de la vida pública de don Pedro. Si bien el monte
de Piedad ha sobrevivido hasta nuestros días. Es conveniente recordar que don Pedro Romero de Terreros no solo obtuvo grandes ganancias de la creación de este sistema de préstamo por prendas. Don Pedro tuvo una juventud dedicada al negocio con muchas dificultades. Pero desde que heredó una pequeña fortuna de su tío, a quien auxiliaba desde los 22 años en sus negocios, tuvo la oportunidad de invertir en las primeras empresas que pudo llamar suyas. Una de ellas, ni más ni menos que en Real del Monte, donde posteriormente se descubrirían importantes vetas de oro y plata. Mientras que para muchos aquello resultaría un verdadero golpe de suerte, el siguiente paso importante en la construcción de la fortuna de quien sería llamado posteriormente como el primer conde de Regla no sería considerado exactamente como un incidente afortunado. El permiso para la explotación de La Vizcaína, nombre de una de las vetas más productivas de Real del Monte, fue conseguido en conjunto con José Alejandro Bustamante y Bustillo, quien moriría acompañado de don Pedro Romero de Terreros poco tiempo después, dejándole a él, y no a nadie de su familia, la posesión de la veta. Durante 60 años, esta veta se explotó exitosamente en el siglo XVIII, y según los maldicientes, sí, había sido una gran suerte que semejante fortuna, que ya se avisoraba desde aquel entonces, le correspondiera en derecho. No fue, sin embargo, la única nota importante que daría en vida el señor Pedro Romero de Terreros. Fue conocido como gran benefactor de la cultura a merced de las donaciones que hiciera a favor de varios centros religiosos, particularmente en beneficio de la Orden de los Franciscanos, pero a semejanza de épocas anteriores, quienes beneficiaban con su dinero a los religiosos adquirían favores políticos y de reputación ante los ojos de los demás, y don Pedro Romero de Terreros los obtuvo. En septiembre de 1768 consiguió el nombramiento del conde de Santa María de Regla. El español nacido en Huelva había logrado con creces el deseo de medrar en la sociedad y en la fortuna. Raras veces a una persona suele irle tan bien en la existencia como para decir que aquel que tiene la fortuna en el dinero o en el juego no la tiene así en el amor y viceversa. Pero en 1765, el señor Romero de Terreros casaba con la hija del conde Miravalle, la joven María Antonia Micaela Josefa Trebuesto y Dávalos Bracamontes, quien le dio una muy extendida descendencia. Visto así, ¿qué podría manchar este panorama de éxito en todas las formas en que puede desearlo un hombre en vida? Paréceme, señor don Pedro, que os halláis en uno de esos envidiables momentos en que pocos seres humanos suelen encontrarse. Ni más ni menos que los que el trabajo que he hecho acreditan, Lucía. Tal me lo parece, excelencia. Paréceme a mí también que bastantes cuidados habéis pasado por conseguir esta fortuna para vuestra descendencia. ¿Lo decís por las haciendas que he dispuesto para ellos? Pues bien, ¿quién no querría que su familia quedara bien cubierta a la muerte de uno? Claro, claro. Alcanza tanto vuestra fortuna como para también amparar a quien no es de la familia, sí. Es claro. ¿A qué os referís? A las cosas que uno puede deducir de aquellos quienes se aproximan a quienes han generado una fortuna como la vuestra. No es de ignorarse que no faltan oportunistas ni advenedizos que quieran solazarse en los bienes que no han conseguido ellos y de los que no entienden cuánto sudor y esfuerzo le implican a los que trabajamos en amasar nuestra riqueza para los nuestros. Me refiero, claro está, a quienes solo se acercan en cuanto ven la ocasión. No entrará nadie en mi familia si no es lo suficientemente digno para ello. Celebro vuestra decisión. Solo de ese modo lograréis que se alejen todos aquellos que creen que basta con acercaros a vuestra familia para gozar del fruto de vuestros desvelos. Advertido sois, mi señor, de que no permitiré en modo alguno que nadie indigno de mi posición
tome parte en nuestro círculo de amistades, cuanti menos que sea parte de mi familia. Tampoco un capataz, Usía. Don Pedro Romero de Terreros quedó demudado. Veo que desafortunadamente no lo sabíais. Bueno, ya que me he visto obligado a hablar, supongo que será mejor decíroslo todo por completo. Tiene varios días que la joven Cristina parece encantada de uno de los capataces de la hacienda. Ved, señor mío, que lo que decís es grave y me llevaría a obrar ejemplarmente para evitar que algo así suceda. Y yo me he permitido decíroslo porque no veo otra solución para dar fin a este escándalo. Me parece que el tal capataz no tiene ni mérito alguno y carece de cualquier otro argumento como para cortejarla. ¿Cómo lo...? Bastará con que alguien que pueda poner la vigilancia necesaria para lograr sin duda sorprenderlos, hablar con este hombre y alejarlo de Cristina. No voy a emplear gentilezas ni cortesías con un plebeyo, señor. Bueno, pero es posible que este hombre crea que puede hacerlo, porque Cristina le ha abierto la puerta a sus intenciones de modo abierto. De eso no es culpable él. También me encargaré de Cristina. El eco de la copa rota en el saloncito remató de forma dramática las palabras de don Pedro Romero. Aquel día don Pedro Romero de Terreros le dio rienda suelta a la rabia contenida por mucho tiempo. Y no porque él supiera lo de Cristina, sino porque, al igual que muchos, don Pedro veía en las personas a muchos que deseaban aprovecharse de su esfuerzo. Con amargura contenida, recordaba que cuando su tío le dejó y murió, lo justo habría sido que le diera a él una mejor participación en los bienes heredados, toda vez que había empeñado años de juventud en levantar aquel negocio que marchaba a su decadencia. Pero, por supuesto, aquello le correspondió a su familia, y aunque obtuvo una compensación por su esfuerzo, le parecía que era poca para lo que había hecho a salvar aquel negocio que parecía ya perdido. Esa era la rabia que por muchos años había ocultado y la que hizo a aquel hombre brotar en su pecho al advertirle sobre aquel capataz que pretendía enamorar a su hija. Mientras que a él le habían cerrado todas las puertas por causa de no tener los méritos ni socioeconómicos ni nobiliarios que se requerían para medrar en la sociedad novohispana, ¿creía acaso que le iba a ser fácil hacerse de una posición enamorando a su hija? Se iba a enterar de ello. Aquella tarde don Pedro Romero salió de casa con la idea de pasearse cerca de la ciudad, y para ello dispuso que fueran enjaezados unos caballos. Y mientras esperaban, tocó la casualidad de que Cristina no le viera, de modo que Cristina nunca se enteró en qué momento don Pedro la vio escurrirse hasta el lugar donde estaba aquel capataz. Cristina no se dio cuenta de que era seguida de cerca por su padre cuando ella vio al joven capataz que la recibió con los brazos abiertos y los labios ansiosos. Cristina tampoco se dio cuenta al cerrar los ojos para recibir aquel beso tierno y cálido que su padre había desenvainado su acero y había atravesado el pecho de parte a parte de su amado. Cristina solo supo de lo que había pasado cuando los ojos coléricos y encendidos de su padre se clavaron en los suyos, que se tiñeron de rojo cuando su padre no se lo pensó dos veces y con la misma espada con la que lo había asesinado a él, la asesinó a ella. No, en realidad
A ella la había asesinado 2 veces. Una, cuando le quitó lo que más quería. La otra, cuando le arrebató la vida. Los favores y posición que se había procurado Pedro Romero de Terreros ¿habían alcanzado para cubrir el doble homicidio? Parece que sí. En aquel entonces, ni del capataz ni de la niña Cristina se supo nada más. A su muerte en 1791, cuando había cumplido 71 años, sus restos mortales fueron trasladados a Pachuca, en donde por su voluntad fueron depositados en el altar mayor de la iglesia del convento y colegio de San Francisco, del cual fue benefactor. Entonces, ¿por qué quienes visitan la hacienda de San Miguel Regla escuchan llantos en las noches? ¿Por qué las sombras se mueven de forma inquietante, reptando en las paredes e impregnando con un frío inquietante aquello que rozan a su paso? ¿Acaso basta solo con una cantidad de oro para que los crímenes sangrientos queden impunes y ocultos a la sombra del silencio, sin que nadie pueda hacer justicia? Y si estos espectros se aparecen por esa razón, ¿la conseguirán algún día? Y bueno, eso es en parte lo que dice la historia y en parte lo que se dice que no es exactamente histórico. ¿Y tú qué crees? Mire, señor Morticio, a veces procuro no entremezclar dentro de todas estas tradiciones, leyendas e historias que contamos mi propio sentir al respecto, porque en realidad pienso que puede haber, a la distancia de todos esos momentos, muy buenas razones. A lo mejor que era gente muy envidiosa del señor Pedro Romero. Ah, cuando estar. A lo mejor el señor Pedro Romero pues era una persona de no muy buenos escrúpulos y con ello se atrajo algo malo. Ah, Y pudieron haber sucedido también otras cosas que se atrajera por causa de la situación del negocio. Sabemos que el dinero y todas estas circunstancias atraen muchas circunstancias que a veces no son convenientes para las personas que poseen esas cantidades. ¿cierto? Pero la mejor respuesta está en casa con ustedes, donde ustedes sin duda alguna tendrán algo que decir al respecto y llegarán a una mejor conclusión que nosotros aquí, dentro de sus creencias y con las ideas que a ustedes convengan en ese sentido. Claro. Nosotros nos correspondía traer la historia, lo cual hemos hecho, y vamos a despedirnos no sin antes recomendarles que se suscriban a las redes de las Leyendas del Cuervo. Leyendas del Cuervo Oficial en Facebook, donde encontrarán los previos de los videos nuevos y de los videos que ya de alguna manera han aparecido en este espacio. De la misma manera, en Bienvenidos a las Sombras Oficial, grupo en donde ustedes pueden unirse y compartir con otros usuarios que también forman parte de esta comunidad de las Leyendas del Cuervo. Claro. Del mismo modo también encontrarán ahí los previos de los videos del señor Morticio, las crónicas de Morticio, en su cuenta de TikTok. Ajá. En las crónicas de Morticio ustedes van a encontrar historias sorprendentes sobre entierros extraños, sobre costumbres funerarias raras y asimismo también sobre muertes sumamente absurdas. Todo dentro del ambiente de misterio que sabemos que a ustedes que les encantan este tipo de cosas les agrada. Ajá. Por supuesto, seguimos agradeciendo a todos ustedes la preferencia que siguen manifestando y que nos ha mantenido en este canal por este tiempo. Sin embargo, es momento de retirarse, no sin antes recordarles que los esperamos el próximo martes para darles una vez más la bienvenida a las sombras.